RPP presenta Diálogos con PPK. Como siempre, en los días viernes, el estruendo de los cañones nos anuncia la llegada de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, aquí desde Lima. La noticia del día es sobre, obviamente, la captura en Cali, Colombia, de Rodolfo Orellana, quien regresa al país en unas horas. Hoy mismo ha dicho el presidente de Colombia y el director de la policía de Colombia. Y vamos a ver, pues, qué canta, ¿no? Eso es. Pero obviamente... el ministro del Interior ha dicho, todos tiemblan con la caída de Orellana. Bueno, pero tiene que haber un debido proceso aquí. Para eso hay un sistema de justicia. Y estoy seguro que en algún momento él va a decir muchas cosas que serán de gran interés para todos los peruanos que seguimos el tema de la corrupción, sobre todo en las regiones, ¿no? Porque su organización ha penetrado y por eso se ha sostenido tanto tiempo impune diversas instituciones del Estado, las regiones también. Efectivamente, y en las regiones, por ejemplo, acabo de estar en Junín, se habla de 3 puentes que construyó una empresa que está implicada en esto y que no se han terminado y que costaron mucho más, y hay muchos casos de supuesta corrupción que evidentemente hay que demostrar, ¿no? O sea que el CADE que ocurre en este momento en Paracas, va a hablar el ministro de Economía en unas horas, ocurre en medio de este contexto de zozobra moral en el cual estamos viviendo, ¿no? Nos tenemos que convertir en un país del primer mundo, ese es el lema de Bueno, yo creo que eso es un lema absolutamente imbatible y absolutamente correcto. Lo que pasa es que si uno ve cómo maneja la gente, si uno ve todos los huecos en las calles, estamos en el tercer mundo todavía. Si uno ve los buses que están llenos de gente que se cae casi por las ventanas, todavía estamos bastante lejos del primer mundo, pero siempre hay que tener esperanza. Para llegar ahí necesitamos reformas. Yo diría el gran tema de lo que se diga en el CADE y en otros sitios es: sin reformas no habrá modernidad. Eso es lo fundamental. En ese sentido apunta la apuesta de este gobierno, del ministro de Economía, del ministro de la Producción, por una diversificación productiva. Yo diría que todo eso son incantaciones, buenas intenciones. Hay un libro del ministro de Producción sobre este tema. Es absolutamente correcto que el país se tiene que diversificar, pero lo que dijo Ricardo Hausmann, economista venezolano que es profesor en Harvard, obviamente opositor del actual régimen en Venezuela, que los grandes grupos son los que deben diversificar, eso es lo que él dijo ayer. En realidad lo que nos va a ayudar a diversificar es tener mejor infraestructura, buenos puertos, transporte más fácil. La carretera central, por ejemplo, por la cual pasé el otro día, todos sabemos que está en una inmensa crisis, incluso la Panamericana en algunos sitios también, aunque se ha mejorado muchísimo. Eso es lo fundamental. El mercado se encargará de diversificar si hay buenas oportunidades en el mundo, que las hay, aunque el mundo hoy es muy difícil. Y lo vemos hablando con los mineros, ¿no? Grandes empresas mineras del Perú, como Buenaventura, Volcan, por ejemplo, que son empresas realmente importantes, que están produciendo oro, plata, plomo, zinc, etcétera. Su valor de mercado ha caído, pero tremendamente, como 4 veces. ¿Eso por qué? ¿Por la caída del precio de los minerales? Por la caída de las utilidades que proviene de la caída del precio. Por ejemplo, el precio... de la plata.
ahora. Claro, el precio del oro hoy está a $1,150 la onza, la plata está un poquito más de $15. Hace unos meses el oro estaba en 1.500, 1.600, la plata estaba en 21, 22 dólares. Entonces se comprime el precio y las utilidades desaparecen, no es que bajan, desaparecen, ¿no? Entonces en la bolsa pues miran todas estas empresas, las extranjeras también, y han caído de valor. En realidad esa es la verdadera crisis de confianza que hay. Se habla mucho de exceso de regulación, permisología, todo eso es cierto, pero lo fundamental aquí es que las exportaciones del Perú, que hace 2 años atrás eran de 46 mil millones de dólares, hoy son de 38. Casi bueno, pero no está en nuestras manos, entonces sí está en nuestras manos. A ver, ¿cómo se llama, Pablo? Porque ya el precio es a nivel internacional, pero claro, ¿qué podemos hacer desde acá? No, el precio no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algunas cosas. Podemos reducir los costos, mejorando la infraestructura, por ejemplo. Podemos procesar más cosas aquí. Por eso es muy importante lo que va a pasar en La Oroya con Dow Run, que obviamente Dow Run desaparece. Podría entrar Glencore, que es una empresa inmensa, y se haría, por ejemplo, el circuito de cobre, que no se ha construido o no se ha Dale valor agregado a ese mineral. Claro, se va a exportar cobre electrolítico en vez de cobre en forma de concentrado, que es tierra con un contenido de mineral. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Cada mercadería que llega a Lima de la Sierra está costando 30% más de lo que costaría si hubiera un buen sistema de transporte. Entonces, eso es lo que hay que hacer, no es una cosa de un día para otro. Y en el tema fiscal hay que soltar un poco, porque el Perú tiene una muy fuerte recaudación que ha aumentado tremendamente en los impuestos a los chicos, ¿no? A los negocios chicos. Tenemos caja, hay, según dicen, 30,000 millones de dólares guardados. Entonces, ¿qué esperamos? Y vamos a las regiones y los proyectos no se hacen, se dice debido a la corrupción. Bueno, pues eso ciertamente puede ser una causa. Pero Pablo, el tiempo nos está ganando, pero no quería culminar esta conversación, como todos los viernes contigo, sin consultarte sobre el panorama político también, porque de alguna manera se ha adelantado la carrera para las elecciones presidenciales del 2016. Vargas Llosa señalando que iba a hacer campaña contra una candidata para que no sea presidenta, otro candidato que ya se lanzó, y algunas alianzas que se proponen desde fuera. ¿Te animas tú por alguna? Yo lo que pienso... Te están tocando la puerta, pero sí, Pablo. Sí, me tocan la puerta y yo estoy a estas horas de la mañana desayunando tranquilo aquí en RPP. Pero no, yo lo que diría es que hay que trabajar en dar el mensaje, porque yo creo que alianzas, combinaciones, arreglos, eso no es importante. Lo importante es dar el mensaje. Volviendo al tema del cual hablamos, ¿cómo vamos a llegar a ser un país moderno? ¿Qué tenemos que hacer en educación? Yo creo, por ejemplo, que este ministro de Educación está haciendo un gran trabajo, ¿no? ¿Qué debemos hacer en seguridad? ¿Qué debemos hacer en agua potable? Esos son los temas. Y los arreglos, las combinaciones, ¿no? Más adelante. Como en Italia. No sé si más adelante. Primero el mensaje, después ya vemos. Bueno, te están tocando el timbre, pero sí, Pablo, sí, nos vamos, vamos, vas a tomarte tu tiempo. Listo, saludos a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro Pablo Kuczynski, como todos los viernes aquí en la primera edición de La Rotate al Aire, de RPP Noticias. Diálogos con PPK.